Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Desde Tampa, Florida, les saluda Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Estamos en 1 de mayo de este 2026. No, usted no salga a celebrar. Sí, es una celebración zurda y por lo menos quienes estamos alineados con las filosofías republicanas de derecha, conservadores, pues no celebramos eso. Pero lo que sí celebramos es que tenemos la oportunidad todavía de una ventana democrática abierta para poder llevar información, aquella que no te comparten los principales medios de comunicación. Comencemos por lo que está pasando en el Medio Oriente, en medio de esta incursión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sabemos que las negociaciones están por ahí, todavía sin una información clara, concreta, pero Irán, dice este artículo, ha entregado su última propuesta para poner fin a la guerra con Estados Unidos. Según fuentes iraníes y medios estatales, Teherán presentó a Washington, a través de mediadores, su última propuesta para poner fin a la guerra con Estados Unidos, mientras la diplomacia sigue avanzando a paso de tortuga. La República Islámica de Irán ha entregado a Pakistán el texto en su último plan de negociación. Esto es lo que informó la agencia de noticias estatal iraní, IRNA. Los detalles de esta propuesta pues todavía no están disponibles. La administración Trump ha insistido en que Irán abandone su objetivo de desarrollar un arma nuclear, mientras que Teherán ha afirmado que primero deben abordarse las cuestiones relacionadas con la reapertura del estrecho de Hormuz a la navegación. Los planes iraníes descritos públicamente con anterioridad habían evitado por completo el tema nuclear, lo que no logró captar la atención de los estadounidenses. Bueno, hasta ahora pues es lo que tenemos, es un planteamiento que hace Irán a través de su televisión estatal, que ni siquiera para decir que ya es oficial, además ni siquiera se sabe los términos y condiciones a los cuales quisieran ir a sentarse a una negociación. Lo que constantemente nos lleva a pensar que el presidente Donald Trump ya no tiene más tiempo que perder. Las amenazas, pues lo que va a terminar generando es el efecto del niño mentiroso que dice, ya se está incendiando. Pues todo el mundo sale preocupado porque se está incendiando, pero era mentira. Y otra vez el niño dice, se está incendiando la casa. Y la gente preocupada va y se encuentra que no, era otra mentira de este niño. Y finalmente una tercera vez el niño dice, se está incendiando la casa. Y la gente dice, no, nos va a volver a engañar, mejor me quedo aquí tranquilo. Y resulta que de verdad se estaba incendiando. Pues bueno, yo creo que el presidente no necesita volver a hacer ningún tipo de amenaza. Entiendo que él está muy frustrado porque en realidad esto afecta directamente a los logros de su administración, que 3 meses atrás pues tenía números que estaban demostrando el por qué el presidente no solo había planteado un plan de gobierno distinto a lo que presentan los demócratas, a esta izquierda radical de constante financiamiento, asistencialismo, fronteras abiertas, inseguridad en las calles, libertad para el tráfico humano, tráfico de drogas, tráfico de armas a través de la frontera y todo esto. El presidente ha sido muy efectivo, revisen los datos. La administración número 47 ha logrado bajar casi en un 99% los cruces fronterizos comparado con lo que estaba haciendo Joe Biden. Hasta 15,000 personas entraban por día. Por eso se habla de casi 13, 14 millones de nuevos inmigrantes indocumentados que han entrado en la era Biden. En temas económicos, puede que la Corte haya hecho un fallo sobre estos aranceles que ha impuesto al resto de las naciones. Y claro, habrá descontento por estas mismas naciones, pero en el fondo esta gente igual lo sabía. ¿Para qué haces negocios? ¿Solamente para que gane un solo lado? ¿Qué clase de
perdón la palabra, pero ¿qué clase de estúpido uno puede ser? Donde va a hacer un negocio donde ambas partes no ganen. Póngase usted a pensar. Estados Unidos ha comprado y sigue comprando muchos productos de otros países, incluso de nuestros enemigos. Pero resulta que si Estados Unidos quiere exportar algo de su manufactura, no, los intereses, los aranceles son enormemente altos. ¿Cómo vamos a trabajar así? ¿Qué clase de tontos somos entonces en los negocios si estamos yendo solamente a perder? Entonces el presidente llama al Día de la Independencia Económica, este cambio, esta orden ejecutiva, y bueno, vamos a sentarnos en la mesa y vamos a renegociar los términos. Y lo hicieron. Pues la Corte le dijo que no, sin embargo, pues todavía el presidente sigue convencido y creemos que es justo que Estados Unidos no esté haciendo negocios con sus supuestos aliados y siempre en pérdidas económicas. Además, el presidente ha cumplido con su promesa también de ir en contra de toda esta agenda DEI, toda esta agenda de género, transgénero, incluso la del cambio climático. El presidente ha tenido logros que, de no ser por este conflicto al cual nos ha arrastrado Israel, pues simplemente el presidente podría seguir cosechando más y más logros. Pero tenemos una elección de medio término, el cual pues tenemos que prestarle mucha atención. Y yo creo que el presidente ya no está para hacer más amenazas. Su credibilidad también está de por medio. Nos tocará simplemente decir, si no se llega ya en esta negociación, pues habrá que proceder con lo que se tenga que proceder. A la comunidad internacional no le gustará, a los países europeos tal vez no les gustará, a mismo Irán no le gustará. Pero se está haciendo un llamado, creo, bastante prudente por parte del presidente para evitar cualquier tipo de invasión, ataque, pero parece que ellos simplemente quieren tener o ganar tiempo, no sabemos para qué. Pero en fin, lo que se conoce es eso, y también le comento que Estados Unidos ha impuesto sanciones a 3 casas de cambio iraníes, acusándolas de blanquear miles de millones de dólares. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso hoy severas sanciones a 3 importantes casas de cambio iraníes y a más de una docena de empresas que son fachada, según ha podido saber el New York Post. Las ha acusado además el Departamento del Tesoro de blanquear miles de millones de dólares de divisas extranjeras para financiar al ejército de Teherán y su red de aliados, entre ellos me imagino Hezbollah. Esta ofensiva, pilar fundamental de la campaña de máxima presión furia económica de la administración Trump, tiene como objetivo los sistemas bancarios en la sombra que ayudan a Irán a blanquear los ingresos ilícitos del petróleo. Dado que estos ingresos se pagan en su mayoría en yuanes chinos, estas redes son vitales para convertir fondos en dólares estadounidenses, euros y otras monedas utilizables por el régimen. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que estas designaciones atacan directamente las arterias financieras que mantienen viva la maquinaria de guerra de Irán. ¿Qué es lo que dijo? Irán es la cabeza de la serpiente del terrorismo global y bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento del Tesoro está actuando con contundencia mediante la operación Furia Económica para cortar las fuentes de financiación del ejército iraní. Atacaremos sin descanso la capacidad del régimen para generar, mover y repatriar fondos o repartir. Las casas de cambio investigadas, Opal Chain o Exchange, Redeem Exchange y Ars Iran Exchange, también conocida como Tahayori Guarantee Society, junto con sus propietarios, presuntamente orquestan sofisticadas redes de empresas fachada. Estas redes gestionan decenas de miles de millones de dólares de comercio anual para las entidades iraníes sancionadas, incluido su Banco Central y la Compañía Nacional Iraní de Petróleo. El Departamento del Tesoro emitió estas designaciones en virtud de una orden ejecutiva dirigida al sector financiero de Irán. Los principales operadores y propietarios, los ciudadanos iraníes Pedram Pirouzan, Hussein Mohammad Rezai, Masoud Mohammad Rezai, bueno, los demás nombres pues ya están dentro de esta lista acusados por estas sanciones de bloqueo. Ahora, para que nosotros simplemente tengamos una idea, ¿no?, de cuán turbio, cuán sucio es el manejo que tiene también Irán, que financia a través del petróleo todos estos movimientos terroristas.
Ahora, si nosotros hacemos una comparación, no es tan lejana ni tan descabellada la comparación de lo que ha hecho Hugo Rafael Chávez Frías con Venezuela. Claro, tal vez allá están con radicales que pues simplemente se pueden inmolar y buscar rápidamente matar personas en base a sus creencias y su radicalismo y su guerra santa, según ellos. Claro, aquí de este lado del Atlántico, pues lo que ha hecho Hugo Rafael Chávez Frías es utilizar el mismo dinero del petróleo para comprar conciencias, para expandir el socialismo del siglo XXI, que dicho sea de paso, no solamente fue con dinero venezolano, sino también fue con la inversión desde el Foro Económico Mundial, igual que de las Naciones Unidas. El satélite más importante, el cual hizo la distribución tanto de la ideología, la filosofía y la economía, pues fue España. Sí, todos estos temas de género que muchas veces uno diría, pues son cosas absurdas, son cosas estúpidas, son cosas perversas, malévolas. ¿Cómo podría tener cabida en nuestra Hispanoamérica? Creemos ser conservadores en muchos puntos, sin embargo, uno echa el grito al cielo cuando ya empieza a darse cuenta que en las escuelas están metiendo pornografía infantil. Y parece normal que todo este movimiento drag queen, transgénero, parezca normal. Como una especie de liberación, de movimiento genuino y espontáneo. Mentira. Todo esto es financiado desde esta agenda de las Naciones Unidas y ha encontrado diversas ramificaciones para poder llegar con dinero y financiar. Le digo, todo esto es perverso. Hay que nomás seguir la premisa del periodismo. Cuando veas algo que no cuadra, cuando tengas una duda, sigue la ruta del dinero. Y va a ser muy fácil encontrar quiénes son los autores, cuáles son los propósitos y hacia dónde va dirigida la agenda. Pero bueno, en el tema de Irán, este conflicto, ahora también Emiratos Árabes Unidos ha anunciado la salida de la OPEP. ¿Cómo es que se puede vislumbrar esto cuando estamos teniendo una subida de precios del petróleo que nos está afectando ya hace más de 2 meses directamente al bolsillo? Pues dice aquí, el 1 de mayo de este 2026 se hizo efectiva la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP. Esta salida es significativa ya que la OPEP produce aproximadamente entre el 35 y el 40% del suministro mundial de petróleo. Como cártel, dicta los niveles de producción y por lo tanto influye en los precios. Los Emiratos Árabes Unidos serán el tercer mayor productor de la OPEP, después de Arabia Saudí e Irak, y Abu Dhabi era miembro desde 1967. Al retirarse, los Emiratos Árabes Unidos se desvinculan de un cártel que ha mantenido elevados los precios del petróleo y podrían obtener aproximadamente 1 millón de barriles adicionales al día. Además, controlan el oleoducto de Fujairah, que evita por completo el estrecho de Hormuz, lo que les proporciona una ruta de exportación independiente de la vía marítima que Irán ha utilizado como punto de estrangulamiento. El ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail al-Masroui, declaró que optó por retirarse ahora porque tendría un impacto mínimo en sus aliados de la OPEP y la OPEP. El factor determinante es la opacidad, o más bien la capacidad de producción. Antes de la guerra con Irán, la capacidad de los Emiratos Árabes Unidos había alcanzado 4,8 millones de barriles diarios, pero su cuota de la OPEP la limitaba a 3,2 millones de barriles diarios. Los Emiratos Árabes Unidos aspiran a alcanzar los 5 millones de barriles diarios para el 2027 y necesitan liberarse de las negociaciones en cuotas para lograr ese objetivo. Bien, ahora, si usted solamente revisa este análisis así por encimita, que dentro de conveniencias e intereses, los Emiratos Árabes Unidos lo que querían era pues ya salirse de esta organización, a la cual este artículo califica como un cártel. Y creo que está muy apropiado. Es un cártel porque, además de ser autoritario, es abusivo. Y a través de este cártel que maneja el monopolio de la energía, o gran parte de la energía, pues condicionaban o siguen condicionando los precios en el mercado. Lo que aquí tal vez tenemos que hacer un análisis más profundo es ver detrás de bambalinas. Es hacer el análisis que pues tal vez muchos no quieren hacer. Nosotros entendemos que mucha de la producción
y además del consumo de los carburantes derivados del petróleo, pues sí, tienen un impacto en nuestro medio ambiente. Al punto de crear un cambio climático, pues no. Los libros de historia nos muestran que eso no es así. Los extremos o las extremas temperaturas de calor o las muy bajas temperaturas por el frío ya están registrados en libros que bien podríamos citar, no solo la Biblia como un referente, pero hay muchísimos otros libros que son incluso más antiguos que la Biblia o igual de los primeros siglos del primer milenio, donde las temperaturas eran extremadamente altas o también extremadamente bajas. Sin embargo, como tenemos a cultistas del cambio climático y que además están alineados con las Naciones Unidas y su narrativa de que la más grande temperatura registrada en España, y ahí tienes a todas las cacatúas repitiendo que es la más alta temperatura en la historia. Sin embargo, tienes los niveles más bajos de temperatura ya en la vida real. Cuando llega el invierno, pues es el invierno más bien más crudo. Y ahí es donde empieza uno a desmantelar toda esta farsa del cambio climático. Pero bueno, quitando el tema del cambio climático, yo creo que aquí lo importante es ver cómo es que ha sido estructurado históricamente esto de los precios del petróleo. Mucha gente no sabe que durante la Segunda Guerra Mundial, incluso sin siquiera haber terminado, en Estados Unidos, en Bretton Woods, se estaba escribiendo o se estaba redactando y estableciendo cómo iba a ser la economía a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y un poquito más de 20 años, 1971, revisando la historia, Richard Nixon se da cuenta que después de la guerra de Vietnam nos hemos quedado sin plata, nos hemos quedado sin dinero para devolverle. Por lo menos el oro que había depositado Francia y otras naciones, pues nos lo habíamos gastado tanto que ya no teníamos cómo devolver y la deuda estaba muy por encima. La peor medida, y por eso yo considero que el siglo pasado entre los peores presidentes que ha tenido la historia de los Estados Unidos, es Richard Nixon, pues decide simplemente, bueno, ¿para qué vamos a asumir nosotros un problema, una convulsión que nos lleve a una segunda depresión, como lo habíamos tenido en 1929? No, Richard Nixon dice, ¿para qué? Lo que necesitamos es salir del patrón oro y vamos a alinearnos al patrón petróleo. A partir de ahí, el dólar estadounidense ha perdido más del 95% de su valor. ¿Cómo funciona ahora esto? Si ya en Bretton Woods habían estructurado, incluso por encima de las ambiciones de Gran Bretaña, que quería poner su moneda como moneda universal, les dijeron simplemente, bueno, yo pienso que también esto es parte de un chantaje que aprovecha Estados Unidos para hacerlo, pues la historia está escrita de esa manera. Le dicen que no, la moneda universal primero va a ser el dólar estadounidense. Y ya de ahí estaban empezando a hablar sobre el tema del petróleo. Después, 20 añitos después, estábamos viendo cómo después que el Richard Nixon dice, pues ya nos salimos del patrón oro y nos vamos al patrón petróleo, Estados Unidos se encarga de llevar a su ejército y decirle a los países productores de petróleo que tienen que firmar un acuerdo donde la venta de los carburantes tiene que ser en dólares americanos. A partir de ahí, entonces, nos salimos del patrón oro, que se supone tú tenías que tener reservas de oro para poder imprimir dinero. Ahora ya no. Todo está amañado en base primero a la deuda y después de los precios del petróleo. A partir de ahí es que se está produciendo la estafa y robo más grande a la humanidad. Bueno, ya se lo estaba haciendo a través del sistema bancario con la reserva fraccionaria. Pero es otro cuento que también toma mucho tiempo para explicarlo, pero en lo que va de finales del siglo pasado, están robándole al mundo a través de este tipo de comercio mundial. ¿Por qué digo que le están robando? Porque este ajuste que se tiene ahora de los precios del petróleo, porque la gente necesita, los países emergentes, los países de primer mundo, los industrializados, necesitan energía barata para poder sacar adelante sus economías. Si nosotros tenemos el petróleo caro, ¿a quién afecta directamente? Veamos esto, ¿no? Porque le digo que cuando uno hace un análisis ya general, uno encuentra pedazos del rompecabezas que nos ayuda a entender un poco más la economía. El siglo pasado,
de personas que podíamos ser en una mayoría pobres, ¿por qué usted cree que empieza a subir el poder adquisitivo y una mejora en la calidad de vida? Porque la clase media empieza a tener acceso a energía barata. Porque además la superproducción permite que esa misma cantidad de gran oferta, y tienes además una gran industria moviéndose, y tienes una clase media constantemente prosperando, pues entonces hace que todo pueda ser próspero. Pero esto está atado y amarrado a la energía barata. Si nosotros en Estados Unidos hemos prosperado más que el resto de las naciones, es porque siempre hemos tenido acceso al petróleo barato. Y nuestra clase media se ha movido a través de sus empresas, sus industrias, con energía barata. Pero ¿qué pasa cuando hoy empezamos a ver que los precios del petróleo alcanzan los $126 el barril? ¿Dónde es que directamente impacta esto? El bolsillo de la clase media. Ya no solamente es el ir y verse en la gasolinera, que si antes pagabas $2.50, $2.70 y ahora te está tocando pagar $4.30, $4.40. Ya no solamente implica que tú vas a ver tu capacidad de ahorro mermada, sino también empiezas a ver que la cadena de suministros, para que se pueda mover con la misma velocidad con la que se movía con energía barata, pues ya no llega igual. Entonces, cada vez que usted vea que existe este cártel de la OPEP o cualquier otro que decida, igual que la bolsa de valores, que son los que al final también mueven y establecen los precios del petróleo, y yo digo, es pura especulación, la bolsa de valores es la casa de apuestas más grande. Debería ser ilegal, pero no lo es. Debería ser ilegal especular, porque al final, otra vez, volvemos al mismo punto. La clase media se mueve con energía barata. La prosperidad de la clase media, que ha podido sacar a millones y millones de personas de la clase pobre del siglo pasado, se ha hecho a través de energía barata. Pero cada vez que los precios del petróleo, que están intrínsecamente ligados a la clase media, pues entonces reduce no solo su capacidad de ahorro, sino su capacidad de prosperidad. Si ahora tenemos este anuncio de los Emiratos Árabes Unidos que se sale de la OPEP, nos parece que es una buena señal, que me imagino dentro de la estrategia del presidente, premeditada o no, el presidente Trump ya lo ha dicho, por lo menos a sus aliados en Europa. Si no quieren ir a meterse en el problema, vengan a comprarnos petróleo, porque nosotros somos los principales productores de petróleo y tenemos petróleo sabroso para venderlo. Ahora, si la estrategia era esa, pues el presidente es un jugador de ajedrez excepcional. Porque entonces quiere decir que, siendo Estados Unidos uno de los principales productores de petróleo, haber logrado someter a la dictadura venezolana, haber extraído a Nicolás Maduro, quien está enfrentando la justicia en Nueva York, y Venezuela tiene una de las más grandes reservas de petróleo del mundo. Y si ahora tenemos a los Emiratos Árabes Unidos, y estos tres, solamente estos tres, que me imagino llegan a tener, yo casi podría asegurar, casi el 50% de la energía que necesita el mundo para moverse, pues entonces va a ser la respuesta o la salida para que las economías restablezcan sus ingresos, su prosperidad. Parece que esto fuera una jugada maestra. Ahora, que haya sido pensado o que no haya sido pensado, pues me parece que a mí le está saliendo muy bien. Y esto habrá que añadirle que el proyecto de Benjamín Netanyahu y todo su estado sionista del Gran Israel, que según el proyecto que manifiesta además, lo ha hecho público Benjamín Netanyahu, no es que lo haya ocultado. Él dijo, 2023, fácil usted puede revisar en las Naciones Unidas cuando lleva su mapa y empieza a exponer. Él dice claramente, nosotros necesitamos que la ruta del petróleo pase por nuestro territorio para que nosotros lo administremos. Entonces, para evitar todo este conflicto que genera Irán, lo que tenemos que hacer es construir gasoductos, oleoductos, para que directamente los países productores exportadores del petróleo lo pasemos a través de estos oleoductos y no tengamos que llevarlos en barcos, en barriles y toda esa dinámica que cuesta mucho dinero. Mejor directamente construimos una infraestructura que nosotros vamos a garantizar, le vamos a dar seguridad. Es lo que dice Israel.
Dentro del proyecto, pues por eso también mucha gente no entendía que aplastar, destruir la Franja de Gaza era también parte de su objetivo, parte de su plan. Acabar con Irán como una amenaza para esta construcción, pues también. Ahora, imagínense a estos dos aliados, Estados Unidos, Israel, sometiendo o controlando el petróleo del estrecho de Hormuz, que ya no va a ir por Hormuz, sino que ahora va a ser todo el petróleo de los países productores de la OPEP, que van a ir por este gasoducto y lo va a controlar Israel. Y tienes de este lado del Atlántico a Venezuela, Estados Unidos y ahora un aliado más como es Emiratos Árabes Unidos, bueno, en todo caso Estados Unidos y Venezuela, controlando el otro porcentaje. Aunque usted no me lo crea, esta es una jugada de ajedrez fantástica. Porque si Estados Unidos ya era la primera potencia económica mundial y también la primera potencia militar del mundo, y tiene todavía la hegemonía, esa amenaza tan latente y tan fuerte que viene a ser tanto Rusia como China, Corea del Norte y los enemigos tradicionales, pues se van a quedar con los crespos hechos. Listos para el baile con los moños puestos y simplemente sin poder ir. Habrá que darle su crédito también al presidente. Ahora, ¿cuál es el costo? También eso habrá que verlo. Porque terminar esta guerra con Irán, como le decía hace un minuto, pues va a tener que sacrificarse muchas vidas humanas. Se va a tener que aplastar a muchos de esos yihadistas o esos extremistas que simplemente, me imagino que por orgullo, dignidad, soberanía, cualquier adjetivo que quieran utilizar, cualquier pronombre o lo que sea que quieran utilizar, pues van a quererse la piedra en el zapato de los Estados Unidos y concretar, pienso, esta jugada maestra. Si nosotros lo vemos de este punto, yo creo que el presidente se está tardando. Si este es el verdadero objetivo, pues tendremos que acelerar el proceso. Porque en la medida que demoremos más este conflicto en el estrecho de Hormuz, y sea lo que sea el proyecto final, es el mismo tiempo que va a demorar en restituir, en reconstruir la cadena de suministros. Hasta ahora estamos viendo la parte superficial de las afectaciones del estrecho de Hormuz. Solamente la parte por arriba. Porque en el fondo incluso se ha liberado barriles de petróleo para poder satisfacer la necesidad sobre todo de China. Si esto se sigue retrasando, y el presidente yo entiendo que lo sabe, las consecuencias económicas a las cuales nos vamos a enfrentar en el segundo semestre de este 2026 van a ser terribles. Y no le estoy hablando solamente de la parte económica, sino alimentaria, que mucha gente ni siquiera lo está hablando. Los derivados del petróleo están los pesticidas. Sin estos pesticidas, muchas de las cosechas no se pueden alcanzar. Es más, ya ni siquiera la siembra. Si tenemos tanta dependencia de los derivados del petróleo y no hemos tenido la visión para poder vislumbrar que esto era posible, ¿cuánto tiempo cree usted que nos queda para poder encontrarnos directamente con la verdadera crisis? Yo estimo que si esto supera el tercer mes, vamos a estar bastante complicados. Por donde quiera que usted lo vea, haga usted los análisis que tenga que hacer, revise las bolsas donde usted crea que van a encontrar los picos y dése cuenta, aquí no se trata de hacer un ejercicio de clarividencia. Simplemente se trata de tener las piezas de rompecabezas para darnos cuenta que lo que viene, si lo encimita ya nos está afectando, pero lo que viene va a ser realmente grave. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz.
Continuamos con más de su podcast. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en LinkedIn, igual que en YouTube, en X, antes Twitter, TikTok. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com. www.loramediatv.com es un sistema de televisión cerrada donde usted encuentra, además de este programa, muchos otros, con periodismo objetivo. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. En más temas domésticos de los Estados Unidos, déjeme decirle que el presidente Donald Trump le ha hecho un llamado a los republicanos del Senado y les ha dicho: levanten la obstrucción parlamentaria, el filibusterismo. No sean estúpidos. En su clásica retórica del presidente poco ortodoxo, pidió a los republicanos del Senado que levantaran la obstrucción parlamentaria para que pudieran aprobar la ley para salvar a Estados Unidos, el Save America Act, que exigiría una prueba de ciudadanía para registrarse para votar. Trump, quien desde octubre ha instado a los republicanos a evitar la obstrucción parlamentaria, el filibusterismo, pues utilizó Truth Social para compartir su mensaje con los senadores republicanos. ¿Cuánto abuso puede soportar el Senado republicano por parte de los lunáticos de la izquierda radical en forma de senadores demócratas antes de que hagan estallar el filibusterismo y aprueben cosas a un ritmo récord, incluida la ley para salvar a Estados Unidos, que serían impensables sin la eliminación del filibusterismo? Los demócratas lo harán en la primera hora de su primer día. No sean estúpidos, añadió. Pues esta ley para salvar a Estados Unidos, Save America Act, exigiría a los ciudadanos presentar una prueba de ciudadanía al registrarse para votar e implementaría la identificación de votante. La legislación también pondría fin al voto universal por correo, con excepciones por enfermedad, viajes, discapacidad o motivos militares. Pero bueno, yo creo que el presidente... déjeme leer esta encuesta, además, que sale de Harvard-Harris, realizada en marzo, que mostró un fuerte apoyo en ambos lados del espectro político a aspectos clave de la ley para salvar a Estados Unidos, Save America Act. La encuesta reveló que el 61% de los demócratas y el 90% de los republicanos y el 73% de los independientes apoyan la exigencia de comprobante de ciudadanía para votar. Además, constató que más del 80% de los demócratas, republicanos e independientes creen que el derecho al voto debería ser exclusivo para ciudadanos estadounidenses. Los senadores Rick Scott, republicano de nuestro estado, Florida, Mike Lee, por Utah, han estado presionando a los republicanos del Senado para que eliminen la obstrucción parlamentaria y permitan que una votación por mayoría simple determine el futuro de la ley Save America Act. En respuesta al mensaje de Trump, Scott publicó en X que el presidente tiene toda la razón. Los demócratas no financiarán el DHS, no aprobarán la ley para salvar a Estados Unidos, no les importa el país. Si queremos lograr algo para el pueblo estadounidense, tenemos que acabar con el filibusterismo y ponernos a trabajar, dijo el senador Rick Scott. Y nos parece que esto es lo más apropiado, ¿no? Porque poniéndonos a pensar, ¿por qué tendríamos que evitar que se haga la ley, lo que dice la Constitución? Solo el ciudadano estadounidense tiene derecho a votar. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que así sea. ¿Por qué la gente está renuente? Porque el Partido Demócrata se ha acostumbrado a hacer fraude electoral, ya sea por votación por correo o encontrar mecanismos chicaneros, turbios, que permiten hacer el fraude. Le digo, cada vez que yo me pongo a pensar, me hace recuerdo de lo sucia que es la política de mi país, de donde vengo, que es Bolivia, donde descaradamente hacen fraude, donde no les interesa siquiera que en algún momento las personas ven, filman, tienen la evidencia de que hacen fraude, pero no les importa, son tan sinvergüenzas que da lo mismo. Hacen desaparecer urnas completas, cajas completas de votos
los tiran, los queman. Entonces, cuando uno piensa en este país, hay un proceso de latinoamericanización tan crudo que realmente uno no cree, pero está pasando aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se sigue utilizando las mismas herramientas para tiempos que ya no se adecúan. En un programa le expliqué, los Estados Unidos ha sido por muchos años basado en la buena fe, en la credibilidad. Si tú me das tu palabra de que lo que estás haciendo o lo que te comprometas lo vas a hacer, pues entonces yo creo en ti. Claro, la ley tampoco es tonta. Ellos confían la primera vez o todas las primeras veces en las que tú te comprometes. Si tú fallas la primera vez, hasta ahí llegó la confianza. Sin embargo, el tema de la buena fe, ya cuando lo trasladamos al sistema estructural de votación, pues ya no funciona. Porque muchas personas todavía del siglo pasado entendían que a la política no había que meterse porque era sucia, porque era corrupta, porque manchaba tu honor, tu imagen. Pero hoy en día vemos que muchos jóvenes se están preparando desde finales del siglo XX con la idea de que es mejor entrar a trabajar al gobierno, que es mejor ser parte de una oficina pública porque tu prosperidad económica está garantizada, tu seguridad, tus prestaciones, todo está garantizado. ¿Y a costa de quién? Pues de los que pagan impuestos. Así de inmoral es el socialismo, pero mucha gente se cree y quiere eso, porque ya les han lavado el cerebro y Estados Unidos ha ido cambiando. Esta cultura del esfuerzo, del trabajo, pues ya ha ido desapareciendo. Esto que ha hecho tan fuerte a esta nación, sobre todo el siglo pasado y mucho antes, yo diría que el siglo XIX también ha sido un siglo importante de los Estados Unidos que ha demostrado entereza, esfuerzo, sacrificio, trabajo. Usted que ha llegado hace 20 años, hace 30 años, podríamos nosotros decir que ya nos hemos encontrado con carreteras, con autopistas ya construidas. Claro, en estos 20 años lo que hemos hecho es ampliar las carreteras, mejorar las infraestructuras carreteras, mejorar los sistemas de puentes, mejorar los servicios férreos, el metro y todo lo demás. O sea, el transporte se ha ido mejorando, pero ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo ya venimos construyendo un Estados Unidos? Pues del siglo pasado, donde le han puesto toda esta cultura del esfuerzo y trabajo. Y esa cultura es la que están cambiando hoy todos estos ideólogos de izquierda que le han convencido al empleado. Por eso esta fecha yo quisiera que, y le pido siempre a la gente, no lo celebre. El 1 de mayo es una fecha comunista. Para los comunistas, lo que quieren es que la gente trabaje menos y que gane más. Le digo, toda la inmoralidad viene desde la izquierda. Que tú, por ser viejo o por pasar de edad, recibas más dinero cuando en realidad te deberías capacitar, mejorar, aumentar tu espíritu de voluntad, ser y sobresalir. Que para ser extraordinario, pues tendrás que hacer ese extra que el ordinario no quiere hacer. Pero para poder sobresalir, no esperar que alguien más sobresalga por ti o que te haga el trabajo, que te haga todo, ¿no? Y Estados Unidos ha ido cambiando porque, le digo, estamos en ese proceso de latinoamericanización. Porque mucho de ese socialismo barato que ha exportado Hugo Chávez Frías y que viene además de la columna vertebral del comunismo de Fidel Castro, con el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la Internacional Socialista. Óigame, toda esta basura ideológica, ya tenemos 30 años que la vienen metiendo y metiendo a los más jóvenes. Y Estados Unidos tiene que cambiar. Tiene que volver a lo que era antes. Y por eso le digo, cuando hablamos de las elecciones, esto de la buena fe ya no puede ser aplicada porque ya no estamos en los mismos tiempos y ya no tenemos personas de valores éticos y morales en su mayoría. Gente de honor. Ya ni siquiera conocen esta palabra. Entonces, este proyecto del presidente Trump de exigir ciudadanía, o sea, prueba de ciudadanía, nos va a permitir transparentar las elecciones. La gente dice que son solamente miles cuando se trata de un sistema electoral que recibe votos de millones. Ok, podemos estar de acuerdo en un punto. Pueden ser solamente miles, pero son miles de los que lograron encontrar, que se llevó un proceso a través de la fiscalía y que un juez determinó una sentencia por fraude electoral. Ahora imagínese los cientos de miles o de millones que no se logra rastrear, detectar
investigar y llevar hasta un juez. ¿Cuántas veces le he recomendado que usted pueda verificar o dele una miradita a este documental 2000 Mulas que lo lleva adelante Dinesh D'Souza, que con trabajo de inteligencia, pero además utilizando tecnología militar, geolocalización, se van dando cuenta y rastreando desde dónde vienen varias de estas personas que traen maletas. No es que lleva 1 voto, 2 votos, 10 votos o 100 votos. No, maletas. Maletas de votos electorales. Le digo, cuando uno empieza a ver, hasta por sentido común, Joe Biden, que no hizo campaña, que sus rallies los estaba haciendo desde su basement y que alguna vez que ha salido no llega a tener más de 50 personas yendo a verlo. Y tienes un Donald Trump que van 25,000, 30,000, hasta 70,000 personas en campos deportivos en cada ciudad que se va y se presenta. Y resulta que es el perdedor de la elección 2020. Le digo, por donde usted lo vea, nosotros necesitamos transparentar. Y si somos patriotas, con más razón tenemos que exigir que nuestro sistema electoral no sea señalado, no quede en entredicho. No es un sistema perfecto. Y si es patriota, usted que me está viendo, que me está escuchando, un patriota debe reconocer si hay algo que está funcionando mal, si su gobierno no lo está haciendo bien, si las estructuras, el sistema mismo que está puesto para el servicio del ciudadano, si no está funcionando bien, habrá que corregirlo. Y por esto no te vuelves antiamericano, al contrario, te vuelves un ciudadano del cual quiere la mejoría para todos los ciudadanos y quiere un mejor país para todos. El presidente Donald Trump tiene toda la razón al exigirle al Senado de los Estados Unidos, a los senadores republicanos, que avancen con este tema del filibusterismo. Tienen el poder de hacerlo. Ese temor de cálculo político, de decir que si ellos rompen el filibusterismo ahora, en el futuro los demócratas lo van a utilizar. Incluso si no lo hacen, el Partido Demócrata lo va a hacer. ¿Cuál es el riesgo al que nos estamos enfrentando? Si de todos modos la politiquería de la izquierda sabe que necesita destruir la confianza y credibilidad en los sistemas, en la misma política, para avanzar, porque la manera en que nos tienen a nosotros siempre divididos es precisamente esto. Confrontados, divididos, es esta forma. El Senado tiene la posibilidad de eliminar el filibusterismo, de poder avanzar con esta ley, exigir que muestren prueba de ciudadanía en las elecciones. Así vamos a ver a ciencia cierta si realmente el Partido Demócrata estaba ganando las elecciones legal y legítimamente. Permítame ir con otro tema. El Departamento de Seguridad Nacional prohíbe a la excongresista demócrata Shelley Sherfilius McCormick y a su familia y amigos el acceso a fondos federales por el presunto robo de $5 millones a FEMA. Esto es realmente bochornoso. El Partido Demócrata demuestra una vez más que son los enemigos del pueblo, sobre todo de la clase pobre, porque FEMA, si usted no lo sabe, pues yo se lo cuento, es una agencia federal que ayuda en situaciones de desastre. O sea, cuando la gente se enfrenta a un tornado, un huracán, una riada, pues FEMA tiene fondos para poder asistir y ayudar a la gente. Pero ¿cómo vas a ayudar a la gente si tienes a los mismos politiqueros que se están aprovechando de sus puestos, del conocimiento, de la información y llevan dinero para sus compañías? Por eso la gente no tiene a dónde recurrir. Hay personas que, le estoy diciendo tan fácil como de la pasada década, del huracán Irma, del huracán María, que todavía siguen esperando una ayuda económica. Y no la pueden recibir porque tienen así sinvergüenzas demócratas que se lo van gastando. Veamos lo que dice este informe. El Departamento de Seguridad Nacional ha suspendido a la exdiputada Sheila Sherfilius McCormick, demócrata por Florida, así como a su familia, socios y empresas para que no reciban fondos federales en el futuro,
luego de que fuera acusada de presuntamente robar $5.7 millones de dinero de los contribuyentes. El asesor jurídico general del DHS, James Percival, declaró al Post que Sir Philius McCormick abusó de la confianza de los estadounidenses de manera más flagrante, al haber manipulado la crisis del COVID-19 para desviar más de $5 millones en fondos de ayuda de FEMA hacia ella y sus familiares. Entre las personas incluidas en la lista negra que les impedirá recibir fondos en el futuro se encuentran su hermano, Edwin Cherfilius, su hermana Marjorie Cherfilius, sus padres Gabriel y Mary Smith, su ex jefa de gabinete en el Congreso, Nadege LeBlanc, y su asesor fiscal, David Spencer. Esto es un fraude flagrante. Eso es precisamente lo que determinaron un gran jurado federal y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, es lo que declaró Percival. Me enorgullece que mi oficina esté dando el primer paso para garantizar que rinda cuentas y que el dinero de los contribuyentes estadounidenses esté protegido contra futuros abusos. No sé qué es lo que está esperando esta sinvergüenza, que con estas acusaciones, que no es la primera, también esta mujer dijo que algunos de estos recursos se lo ha gastado en relojes. Sí, relojes, cosas que uno diría, bueno, son de necesidad primaria, pero han preferido dejar de dar ayuda a gente que lo necesitaba, que tal vez estaba en una crisis económica porque con las medidas del COVID-19 cerraron negocios, impidieron el desarrollo normal de las empresas, de las personas, sus pequeños emprendimientos. ¿Y todo para qué? Pues resulta que todas eran medidas políticas, ni siquiera eran medidas científicas, todos eran medidas políticas. Lo dijo el mismo Congreso en un estudio. 500 páginas tiene ese informe. 8 puntos clave. Y esta gente abusiva, mentirosa, estos politiqueros demócratas, le roban a la gente. En vez de que permitan que pueda llegar el financiamiento federal a quienes han perdido, realmente han sido afectados. No, estos sinvergüenzas quieren siempre el dinero para ellos. Qué bueno que se esté exponiendo el nombre. Ojalá que ahora las autoridades competentes nos muestren el verdadero brazo poderoso, castigador de la ley, para que con una sentencia o con una determinación ejemplarizadora, el resto de sinvergüenzas no se atrevan a robar el dinero de los contribuyentes. La deuda nacional, esto también le cuento, es algo que me preocupa. La deuda nacional de Estados Unidos supera el 100% del PIB. Mire, voy a entrar ahora mismo a US Debt, que usted sabe, casi siempre pongo como una referencia sobre el dinero que debemos en este preciso momento. USDebtClock.org es una página que muestra en tiempo real la deuda que tienen los Estados Unidos. Sobre todo la deuda general, la deuda pública. A ver, en este momento Estados Unidos está en los 39 trillones de dólares. Y el resto 187.954, casi no le digo mucho porque va a ir cambiando en la medida que lo vaya leyendo. ¿Qué representa para cada ciudadano estadounidense? Si nosotros dividimos la deuda entre los más de 320, 330 millones de personas, nos tocaría pagar a $114.024. Sí, esa sería la deuda. Pero como los niños, los bebés o igual los ancianos no trabajan, no contribuyen, quien tiene que pagarlo es el ciudadano que trabaja y que paga impuestos. ¿A cuánto tocaría cada uno? Mire, con 39 trillones de dólares, a cada ciudadano que paga impuestos le va a tocar pagar, y esto le digo, a todos nos va a tocar pagar esta deuda, $357.070. $357.070. En este preciso momento es la deuda que cada ciudadano que paga impuestos tiene que pagar. Como nunca, hay un déficit en el gobierno federal de $1.672.000 y otras cifras más de dólares. ¿Se da cuenta?
los números estratosféricos que hoy se maneja. Y todo esto aunado a que el secretario de Guerra, Peter Hegseth, está en el Congreso pidiendo que se aumente para defensa 1.5 billones de dólares. ¿Qué le parece? O sea, tan solo ayer que se firmaba o se aprobaba en el Congreso, en la Cámara de Representantes, para de una vez financiar a las agencias de seguridad de DHS, que ya estaba corriendo con mucha deuda, porque imagínense, del 14 de febrero, 74 días sin pago, como si las oficinas no tuvieran luz, agua, o sea, electricidad, agua, los servicios básicos que pagar. Pero la deuda está creciendo terriblemente. Y según lo que tenemos en este informe, dice: la deuda nacional de los Estados Unidos ha superado un hito importante, situándose por encima del tamaño de toda la economía. Debería de ser un número urgente a tratar. Ya el 31 de marzo, la deuda federal en manos del público alcanzaba aproximadamente los 31.3 billones de dólares, o trillones en inglés, superando ligeramente el PIB anual de unos 31.2 billones de dólares, lo que sitúa la relación deuda-PIB en poco más del 100%. O sea, lo que producimos y lo que gastamos, estamos al TAS. Esta es la primera vez que Estados Unidos mantiene ese nivel desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El gobierno actualmente registra grandes déficits, gastando mucho más de lo que recauda. Por cada dólar de ingresos gasta aproximadamente 1.33 dólares y se proyecta que el déficit de este año ronde los 1.9 billones de dólares. Si bien superar la marca del 100% no desencadena una crisis inmediata, los economistas lo consideran una clara señal de creciente presión fiscal. Vea usted, bueno, no voy a continuar con este artículo porque me parece muy interesante para que usted también lo pueda leer. Ingrese a thegatewaypundit.com y usted va a encontrar estos datos que, le digo, son brutales, y sobre todo para hacer un análisis económico y no necesita usted una bola de cristal, necesita estos datos solamente para saber qué nos depara en cuanto a la economía el próximo resto de semestre. Fíjese, por un lado tenemos a las grandes industrias tecnológicas que están eliminando puestos de trabajo sin avisar, incluso teniendo un alto ingreso económico. Tenemos a una China que constantemente nos está enseñando que existe una automatización, una robotización y una inteligencia artificial que ya está cobrando puestos de empleos, ¿verdad? Ahora, aunado a lo que nos está mostrando con la deuda pública, servicios, producción, tenemos una generación de jóvenes que ya no es como el siglo pasado, que va a endeudarse, por ejemplo, en una casa, porque quieren vivir la vida, quieren viajar, quieren conocer el mundo y no quieren tener ese tipo de responsabilidades. Y ni hablar del tema de ahorro. Si tienes a una nueva generación que no está dispuesta a trabajar, contribuir con el sistema que se supone es de donde sale la deuda pública, ¿cómo la vamos a sostener? Y si tenemos a politiqueros constantemente irresponsables elevando el techo de la deuda, no importa si es republicano o demócrata, no importa si está el presidente Donald Trump, es en términos generales. Haga usted un poquito de sentido común. Si usted gana $1,000 y gasta $1,100, aunque parezca solo $100, hay un déficit. Un déficit que nos está diciendo usted está gastando más de lo que gana. Y le está haciendo recuerdo que usted es un mal administrador y que necesita o ayuda de un especialista o amarrarse el cinturón y no puede gastar más. Porque no solamente va a poner en riesgo su estabilidad, puede ser igual de la casa, del vehículo, del transporte, de la comida. No, usted va a endeudar además o va a poner en riesgo el futuro de sus generaciones. Si no tiene que usted ser un ingeniero de la NASA. Hay cosas básicas en la matemática, en la economía. Usted no puede gastar más de lo que gana. Y haber superado esto que nos dice este artículo tiene que llamarnos la atención.
Si estamos gastando más y como nunca tenemos los más altos intereses, y es que en realidad lo que se está comiendo la deuda pública hoy por hoy, como en un momento lo advertía Elon Musk, es los intereses, los tipos de interés en los cuales se está moviendo esta deuda que estamos sacando, cada vez es más alto. Y si ahora tienes un PIB equiparado con es que, le digo, por donde usted lo vea, si no hacemos un ejercicio de concientización, si no empezamos a hacer una profunda reflexión de que ya no le podemos permitir, aunque el gobierno empiece a enfrentar una crisis, ya no se puede permitir elevar el techo de la deuda. Y si tienes todavía, por ejemplo, el presidente Donald Trump ha permitido que a través de esta ley de nuevos aranceles con el mundo, por lo menos empezamos a tener un cierto superávit. Sí. Pero si tienes cortes, jueces progresistas, alineados con los demócratas, que están haciendo proselitismo y campaña, porque el Partido Demócrata no tiene una cara visible, no tiene el Partido Demócrata un líder, y ellos quieren ser el liderazgo, pues estamos fregados. Ahí sí, estamos perdiendo el norte. Tenemos que ver la forma de buscar a nuestros representantes. Por ejemplo, el senador Ron Paul de Kentucky. Es un republicano. Él ha sido MAGA, ha sido un trumpista, pero no puede apoyar al presidente ya cuando se trata de seguir elevando el techo de la deuda, porque no tiene sentido seguir endeudándonos más. Si está viendo que trabajos de investigación como los de Nick Shirley están demostrando que, por ejemplo, el estado de Minnesota, sí, ahí está, el señor Platts o Waltz. ¿Cuánto dinero se ha encontrado de miles de millones de dólares? O sea, no estoy hablando de 100 millones de dólares. No. 200 mil millones de dólares solo en fraude. Y te vas para California y resulta que también en sistemas de servicio para adultos mayores, ahí está rondando por ahí. Pero entonces empezamos a ver que el problema no es tanto de la deuda. El problema es que se han estado recaudando muchísimo dinero en exceso. Por eso es que la gente va y lo roba. Pero ahora tenemos administraciones que lo único que piensan es que para resolver el problema de deuda hay que seguir pidiendo más deuda. Y eso no tiene sentido. Eso no es lógica. Realmente lo que estamos haciendo es terminar de arruinar el futuro de nuestras próximas generaciones. Tenemos que ver este tema del techo de la deuda. Yo entiendo que estamos en una guerra y seguramente la gente empezará a decir, no podemos dejar a nuestros soldados. Ok, no podemos dejar a nuestros soldados a media máquina. Lo puedo entender. Pero tendrá que haber jugadas distintas para empezar a quitar presupuestos de otros sectores porque elevar el techo de la deuda nos va a terminar de poner la soga al cuello. Ya la economía como tal, como la conocemos, también se está reconfigurando y lo puedo entender. Y venimos advirtiendo además de que existe un proceso de digitalización, que esto va a ser un cambio brutal, porque a partir de la digitalización de la moneda van a venir los verdaderos controles totalitarios. ¿Por qué? Porque a través de la digitalización de la moneda ya los gobiernos no necesitan recurrir a un congreso para imprimir dinero. Simplemente lo van a inventar en una computadora y ya está. Un dinero con el cual va a rastrear a las personas, les va a decir cómo tienen que actuar. Fíjese lo que está pasando en China. Una digitalización de la moneda que además le va a dar un cierto dinero a las personas para que se conviertan no en buenos ciudadanos, sino en gente callada, sumisa y obediente ante el poder. Además, no se olvide que la propuesta de este dinero digital también caduca, o sea, ni siquiera puedes ahorrar. Pero bueno, tal vez nos estamos adelantando mucho, pero esto está tan pronto como esta y la próxima década. Aquí el problema más grave es que la digitalización de la moneda va a ser como una especie de consecuencia. Si la deuda va a ser impagable, vamos a tener que destruir el sistema como lo conocemos y vamos a tener que acceder como sin ningún tipo de, bueno, a ver, ¿qué alternativa tenemos? No, ya no nos van a preguntar la alternativa, simplemente nos van a decir, ya no se puede sacar más, no podemos seguir sosteniendo este tipo de sistema, lo tenemos que destruir. No se van a enjuiciar a políticos, no van a ir presos presidentes, no van a ir presos
No van a enfrentar siquiera un proceso político en los congresos, en los parlamentos. No, esta gente va a salir impune, es más, va a salir beneficiada. Van a haber nuevos millonarios. Pero la clase media y la clase pobre, bueno, la clase media va a desaparecer y todos vamos a bajar a la clase pobre. Y además controlados. Tenemos que hacer un verdadero análisis y reflexión de lo que está pasando. Está en este momento, ante nuestros ojos, haciéndose este cambio en la estructura y la infraestructura económica mundial. Y si usted no empieza a juntar estos pedazos de rompecabezas, créame, simplemente usted va a sentir el golpe y mientras esté preguntando qué me golpeó, le van a decir de cómo va a funcionar el nuevo sistema. Así de rápido va a ser. Así de rápido va a ser, que ni siquiera nos va a dar tiempo de pensar. Ojalá la gente pueda entender este pequeño red flag que estamos dándole a usted para que analice, para que vea, para que compare, para que busque, para que indague cuál es el futuro en el presente que estamos viviendo. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con estas palabras. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte y sin embargo le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hechos, capítulo 13, versículos 26 al 33. Tengan un bendecido fin de semana y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.